Bien, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver lo que es el balance de ecuaciones. Si recuerdan, la clase pasada ya estuvimos viendo un poco sobre este tema. Vimos lo que fue el balance al tanteo y estuvimos viendo lo que es calcular los números de oxidación de cada elemento. El balance redox, bueno, ya les expliqué un poquito sobre de qué se trata. Es una reacción donde un elemento se oxida, o sea, pierde electrones, y un elemento se reduce, es decir, gana electrones. Y pues para poder balancearlo es importante calcular los números de oxidación de cada elemento. Vamos a ver cuáles son los pasos para el balance para el método redox, ¿ok? Bueno, el primer paso es lo que ya les había comentado, que es calcular el número de oxidación de cada elemento, de los reactivos y del lado de los productos. Vamos a ver, tenemos esta reacción donde tenemos cobre y ácido nítrico y nos resulta nitrato de cobre, nitrato solo y agua, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos tenemos? Del lado izquierdo, del lado de los reactivos, tenemos el cobre. Si recuerdan cuando dijimos que teníamos un elemento libre, los elementos libres siempre serán 0, ¿ok? Su número de oxidación siempre va a ser igual a 0. Y en el lado de los, del lado de los reactivos, pues también tenemos en el ácido nítrico tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Si recuerdan, el hidrógeno y el oxígeno siempre sus números de oxidación son fijos. En el hidrógeno siempre va a ser más 1 y en el oxígeno va a ser menos 2. Pero ese número de oxidación se tiene que multiplicar por el número de átomos que tenemos de ese mismo elemento en la molécula. Aquí decimos que tenemos 3 oxígenos, entonces menos 2 por 3 nos da menos 6. Y ya para calcular el del nitrógeno únicamente tenemos que hacer la suma para que nos dé 0. La suma de todos los números de oxidación de una molécula debe ser igual a 0. Si tenemos un menos 6 y un más 1, ¿qué número nos faltaba para tener 0? Pues 5. ¿Por qué? Porque más 1 más 5 es más 6. Menos 6 es 0, ¿ok? Esto es del lado de los reactivos. Ahora, del lado de los productos tenemos el nitrato de cobre. Igual tenemos cobre, nitrógeno y oxígeno. Si recuerdan, el oxígeno siempre va a ser menos 2, pero hay que multiplicarlo por el número de átomos que tenemos dentro de la molécula. Pero acuérdense que, por ejemplo, el 3 afecta únicamente al oxígeno porque está directamente en el elemento. Sin embargo, el 2 afecta a todo lo que esté encerrado en el paréntesis. Entonces, estos dos se van a multiplicar. 3 por 2, 6. Y ahora, si queremos saber el número de oxidación del oxígeno, pues el número es menos 2, pero ya tenemos 6 átomos en la molécula, entonces menos 2 por 6 nos da menos 12. Del cobre, esto siempre les digo, tienen que tener una tabla periódica a la mano. Tienen que buscar, el nitrógeno tiene muchos números de oxidación que varían de uno a otro, ¿ok? Si recuerdan, el cobre, bueno, tiene más 2 únicamente, entonces ahora más 2 para llegar a 12, ¿cuánto es? Más 10. Sin embargo, aquí acuérdense que este más 10 se va a dividir por esto. ¿Por qué? Porque tenemos más 10 electrones del nitrógeno en toda la molécula. Sin embargo, como tenemos 2 átomos de nitrógeno en toda la molécula, pues se va a dividir entre cada átomo. Es decir, cada átomo va a tener más 5. ¿Ok? Ahora, en el caso del nitrógeno y el oxígeno, del nitrato, el oxígeno siempre va a ser menos 2. Para que esto nos dé 0, pues es un más 2 positivo, obviamente. Lo mismo acá. Esto pues ya es en automático razonable. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre va a ser menos 2 y el hidrógeno siempre va a ser más 1. Pero como tenemos 2 átomos de hidrógeno, pues lo vamos a poner más 2. Y más 2 menos 2 es 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué paso sigue? Indicar qué número de identificar qué números de oxidación cambiaron. Un elemento se oxida y uno se reduce. ¿Qué elemento se oxida? Aquel que gana electrones, ¿ok? Perdón, que pierde electrones. Aquí es como contradictorio porque el número aumenta, o sea, va de menos a más si pierde electrones, porque recuerden que los electrones tienen carga negativa. Entonces, al perder esos electrones, la carga aumenta, o sea, se vuelve más positiva. En este caso, ¿qué elemento se oxidó? El cobre, porque pasó de 0 a más 2. Entonces, perdió 2 electrones porque su energía aumentó 2. ¿Ok? ¿Y qué elemento se reduce? El nitrógeno. ¿Por qué no tomé en cuenta este? Porque acuérdense que este es más 5, porque se está dividiendo entre este. Entonces, este y este es el mismo.
Sin embargo, aquí ya cambió. Aquí ganó electrones. ¿Por qué ganó? Porque su energía disminuyó, pasó de +5 a +2. Entonces ganó 3 electrones. Está disminuyendo su nivel de energía. Ese es el elemento que se reduce. Ok, continuemos. El tercer paso pues es escribir semiecuaciones del elemento que se reduce y del elemento que se oxida, indicado en cada uno de los casos de electrones que se ganan y que se pierden. Y vamos a verlo. Tenemos que del lado de los productos tenemos un cobre 0 y del lado de los reactivos tenemos del lado de los reactivos tenemos cobre 0 y del lado de los productos tenemos cobre +2. Asimismo, del lado de los productos, de los reactivos tenemos nitrógeno +5 y del lado de los productos tenemos nitrógeno +2. Entonces, en el caso del cobre, como ya lo expliqué, se oxida, es decir, perdió 2 electrones, por eso su carga aumentó, tiene una carga positiva. Es el agente reductor, porque es el que va a reducir el otro. Y el nitrógeno se reduce, ganó 3 electrones, por eso su energía disminuyó, pasó de +5 a +2. Y este es el agente oxidante, porque es el que va a oxidar a este elemento, ¿ok? Después comparamos la cantidad de electrones que son ganados por elemento y que se reducen, los electrones que se ganan por elemento y los que se reducen, ¿ok? Ganaron 3, perdieron 2. Y los perdidos por el que se oxida. Si son iguales, multiplicamos ambas semiecuaciones. Si no son iguales, multiplicamos ambas semiecuaciones por los números que igualen el número. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la misma cantidad de átomos o de electrones en cada elemento. Aquí es 2 y aquí es 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues multiplicamos, los cruzamos para que es buscar un común múltiplo, es decir, un número que multiplicándolo nos dé el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a cruzar. Así, al tener 2 electrones por 3 nos va a dar 6. Lo mismo aquí, 3 por 2 nos va a dar 6. Y en ambos lados vamos a tener la misma cantidad de electrones. ¿Ok? Si, por ejemplo, en un caso que ambos nos dieran aquí 2 y aquí 2, pues ya no es necesario multiplicarlo porque ya tendríamos la misma cantidad de electrones. Eso es únicamente cuando tienen números diferentes. Se cruzan y se multiplican. Nos quedaría así. Tenemos 3 electrones de cobre, 3 electrones de cobre y nos dan 6 electrones. ¿Por qué? Porque aquí eran 3 los que se pierden, ¿ok? Acá, 2. Y acá tenemos 2 y 2 por 3 son 6. Ahora, sumamos las dos semiecuaciones para obtener una ecuación total de los elementos. Al sumarlo, pues se suma el lado de los reactivos y el lado de los productos. Entonces tenemos 3 más 2 es igual, acuérdense que la flecha en el balance de ecuaciones representa el igual a 3 por 2, más 2, perdón, ¿ok? ¿Qué sigue? Escribimos los coeficientes de la suma de las semiecuaciones en la ecuación química original, ¿ok? Los coeficientes que obtuvimos en la suma, estos números van a ser los que vamos a poner en la reacción original. Si se acuerdan, ponemos coeficientes para poder balancear la cantidad de átomos en el reactivo y la cantidad de átomos en los productos. Ya los puse aquí en la ecuación original. Esta era la que íbamos a balancear. Vamos a identificar dónde está el elemento que nosotros tomamos en cuenta para calcular los números de oxidación o para ver qué números se oxidaban y qué números se reducían. Entonces, el primer cobre, el que es cobre 0, es este. Por eso puse el 3 aquí. El segundo, el nitrógeno en el lado de los reactivos, en donde tiene +5, es este. Por eso puse este 2 aquí. Ahora, aquí, ¿qué nitrógeno fue el que tomé en cuenta para el balance? Pues fue el segundo. Solo que aquí la ecuación está mal. Aquí acuérdense que es un nitrato, ¿ok? Era un oxígeno aquí. Bueno, y aquí está el segundo cobre que tomé en cuenta para el balance, entonces por eso aquí es donde va el 3. Por último, balanceamos por tanteo el resto de los elementos. Siempre, todo método algebraico, todo método de balance, ya sea el redox algebraico, por último se tiene que checar al tanteo para ver si es correcto o si hay que seguir cambiando ciertos números, solo que ya es un poco más exacto, ya no tenemos que estar tanteando tanto. Si recuerdan cuál es el paso, pues primero vamos a separar todos los elementos presentes en nuestra reacción. Aquí tenemos cobre, tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Del lado de los productos tenemos 3 cobres, 2 nitrógenos, 2 oxígenos y 6 oxígenos. Perdón, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6. Del lado de los productos tenemos 3 cobres, 8 nitrógenos. ¿Por qué?
3 por 2, 6, más 2, 8. 2 hidrógenos, porque es el que está aquí, y oxígenos tenemos 3 por 3, 9. No, perdón, 3, sí, 3 por 2, 6. Por 3, 18. Más 2, 20. Y este que tenemos aquí, 21. Acuérdense que aquí hay un oxígeno. No sé por qué no se escribió aquí, se borró. Pero entonces hacemos la cuenta. 3 por 2, aquí son, en esta molécula ya tenemos 6 oxígenos. Si lo multiplicamos por 3, que tenemos 3 moléculas, son 18. Más los 2 que tenemos aquí, 20. Más 1, 21. Está casi balanceado, el oxígeno es el que nos falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moverle acá. Si le ponemos el 8, volvemos a contar de este lado. Aquí seguimos teniendo 3 cobre, nitrógenos ahora tenemos 8, hidrógeno tenemos 8 y oxígeno tenemos 8 por 3, 24. Acá si se dan cuenta igual en el nitrógeno está desbalanceado porque aquí teníamos 2 y acá tenemos 8, entonces es por eso que aquí calculamos directamente el 8 para poder balancear el nitrógeno y ya se nos desbalancearon ahora aquí. Entonces ¿qué vamos a hacer? Pues tachamos estos dos y ya ahora vamos a balancear de este lado. ¿Dónde vamos a balancear? Aquí. ¿Por qué? Porque es el elemento que tiene los dos átomos que necesitamos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a agregar un 4 y volvemos a contar. Seguimos teniendo los 3 cobres, los nitrógenos al no moverle nada seguimos teniendo 8, hidrógenos solo tenemos 4 por 2, 8. Y oxígenos volvemos a contar. 3 por 2, 6 por 3, 18. Más 2, 20. Más 4, 24. Y ya está completamente balanceada nuestra ecuación. Lo que entra es igual a lo que sale. Vamos a continuar, ahora vamos a ver el balance algebraico. Como su nombre lo indica, pues es un método que se ayuda del álgebra. Si recuerdan un poquito de sus clases de primero, ¿qué es el álgebra? Bueno, el álgebra es una rama de las matemáticas que utiliza normalmente letras para las operaciones aritméticas. Una operación aritmética es una suma, una resta, una multiplicación, una división. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un número que no conocemos o un número que puede cambiar, que puede ser una variable, pues nosotros normalmente en álgebra lo representamos con una letra. Aquí viene un ejemplo muy burdo. O sea, por ejemplo, no sé si han visto en Facebook que están esos ejercicios mentales donde está una brujita, una escoba y su zapato, ¿no? Y dice, esta suma equivale a tanto, y así ya después te pide calcular cuánto sería la suma de cada uno. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que calcular cuánto vale cada dibujito. Aquí es lo mismo, solo que en lugar de dibujos es letras. ¿Ok? Entonces, en una ecuación que queremos balancear, nuestras incógnitas son los coeficientes que debemos poner en cada molécula para poder balancearla. Entonces esas van a ser nuestras letras. Vamos a asignar incógnitas a cada una de las especies de nuestras ecuaciones químicas. Las especies son las moléculas o los compuestos. Y se establecerán ecuaciones en función de los átomos y al despejar dichas incógnitas encontraremos los coeficientes buscados. Vamos a ver los pasos para el método algebraico. Bueno, el primero, como ya les dije, pues vamos a asignar una incógnita o una letra a cada compuesto. Tenemos esta ecuación donde tenemos sulfato de hierro más oxígeno y nos da dióxido de azufre y óxido de hierro, ¿ok? Óxido ferroso, perdón. Entonces, en el lado de los reactivos tenemos dos compuestos, que es el sulfato de hierro y el oxígeno solo, ¿ok? Son dos compuestos. Y del lado de los productos tenemos el dióxido de azufre y el óxido ferroso. Vamos a asignar una letra a cada compuesto. El primero va a ser A, el oxígeno solo va a ser B, el tercer compuesto va a ser C y el último compuesto va a ser D, ¿ok? Cada letra representa el coeficiente que debería llevar en cada compuesto para poder balancearlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear ecuaciones a resolver multiplicando la cantidad de átomos de cada elemento por letra asignada, tomando en cuenta que la flecha, esta flechita representa el igual. Vamos a separar, al igual que en todos los balances, los elementos que están en toda la reacción. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos el hierro, el azufre y el oxígeno. Pues vamos a separarlos y para cada elemento vamos a crear una ecuación dependiendo en dónde se encuentre. Por ejemplo, en hierro está una vez en A, solamente tenemos uno en A. Y en D, en B no tenemos hierro, en C no tenemos hierro, en D sí. ¿Y cuántos átomos de hierro tenemos en D? Tenemos 2. Entonces decimos que un átomo de hierro va a producir
2 de hierro en el otro lado. 1 de A va a producir 2 de D. ¿Ok? Esa es nuestra primera ecuación. Y así vamos a hacer con cada elemento. En el caso del azufre, en A sí tenemos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2, entonces tenemos 2A. En B no tenemos, en C sí tenemos, solamente tenemos 1, entonces 2A va a ser igual a C. En D no tenemos, entonces no lo ponemos. Y por último el oxígeno en A no tenemos, en B sí tenemos 2, entonces del lado de los reactivos es 2B. Como ya está la flecha se pone el igual, y entonces ahora en C tenemos 2, entonces va a ser 2C, pero en D también tenemos, entonces se va a sumar 2C más 3D. ¿Ok? Ya tenemos todas nuestras ecuaciones a resolver de cada elemento. Acuérdense que es una ecuación por elemento tomando en cuenta las letras en las que se encuentra y cuántos átomos tiene en esa letra. ¿Ok? ¿Qué sigue? Vamos a identificar la incógnita que se repite más o cuál nos arrojaría más valores para asignarle un valor arbitrario y comenzar a despejar. Es decir, nosotros vamos a tomar una letra para darle un valor, el que nosotros queramos. Preferentemente se toma siempre 2. Uno no, porque hay muchas veces que, por ejemplo, aquí si le diéramos un valor a 1A, al dividirlo nos daría 0.5 y no podemos poner un coeficiente en fracción dentro de la ecuación. ¿Ok? Entonces siempre es un valor, es un número mayor a 1. En este caso el 2. Y tampoco podemos poner un número grande como 10 porque entonces nos daría cantidades exorbitantes de átomos. ¿Ok? Entonces un número pequeño mayor a 1, pues el 2. Vamos a identificar qué letra se repite más o cuál nos arrojaría más valor. Por ejemplo, si le damos valor a A, nos va a dar automáticamente el valor de D y el valor de C. Si le damos valor a D, solamente tendríamos el valor de A. Y ya bueno, ya teniendo el valor de A, ese es el y aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vamos a tomar en cuenta? Aquí en este caso vamos a tomar a A. ¿Ok? Es la que más se repite, la que nos podría dar más valores. Una vez teniendo estos dos valores, pues ya podemos despejar esta ecuación y únicamente nos quedaría a calcular a B. ¿Ok? Entonces, como les comento, pues vamos a darle un valor mayor a 1, pero no tan grande. Entonces, en este caso, A va a valer 2. Y ahora vamos a comenzar a despejar nuestras ecuaciones. Tenemos nuestra primera ecuación que dice que A es igual a 2D. Si A vale 2, pues entonces la vamos a sustituir. 2, A ya no es A, ya va a tener su valor real que es 2, entonces 2 es igual a 2D. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar nuestra incógnita. Nuestra incógnita ahora es D, la vamos a despejar para resolver. Si el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces 2 entre 2 es igual a 1. D tiene un valor de 1, ¿ok? Ahora nuestra segunda ecuación, que esta era la del azufre, dice que 2A es igual a C. Sabemos que el valor de A es 2, entonces vamos a sustituir el valor de A. Ya tenemos este 2 que es el de la ecuación y ahora en vez de poner la letra ponemos el valor real, que es 2 por 2, entonces C va a ser igual a 4. ¿Ok? Ya tenemos el valor de tres incógnitas, tenemos el valor de A, tenemos el valor de D y tenemos el valor de C. Ahora nos queda la última ecuación, que es la del oxígeno, es la que era un poco más grande. Dice que 2B es igual a 2C más 3D. Tenemos dos valores, tenemos el valor de D y el valor de C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir sus valores reales en la ecuación para calcular B. Bueno, aquí tenemos 2, este 2 es el que ya está en la ecuación. Ahora en lugar de C vamos a poner el valor de C. C vale 4, entonces aquí ponemos un 4. Lo mismo, este 3 es el 3 que ya estaba en la ecuación. ¿Ok? Entonces ahora aquí, en lugar de D, vamos a poner el valor de D, que es 1. Entonces 3 por 1. Ahora resolvemos primero esta operación. 2 por 4, 8. 3 por 1, 3. 8 más 3 nos da 11. Entonces ahora tenemos que 2B es igual a 11. Vamos a despejar nuestra incógnita. Acuérdense que se despeja pasando al otro lado del igual y al pasarlo pasa con su operación contraria. Es decir, si aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces B es igual a 11 sobre 2. B nos va a dar igual a 5.5. ¿Ok? Ya tenemos el valor de las tres incógnitas. Asignamos a cada compuesto el valor encontrado según su letra. Ese es el valor que nosotros encontramos para cada letra. A es igual a 2, B es igual a 5.5, C es igual a 4 y D es igual a 1. Pero si recuerdan, les dije que no se puede poner fracción en un coeficiente para balancear una ecuación. Es decir, no se puede poner punto y algo. No se pueden poner estas fracciones, ¿ok? O estos decimales. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces lo vamos a multiplicar para que nos dé un número entero.
pero si multiplicamos un coeficiente, tenemos que multiplicar todos, ¿ok? Lo vamos a multiplicar por 2 para que nos dé un número entero. Pero si multiplicamos este, vamos a multiplicar todos. Entonces ahora nuestros coeficientes van a ser estos. 2 por 2 es 4. A es igual a 4. 5.5 por 2 es 11. B es igual a 11. 4 por 2 es 8. C va a ser igual a 8. Y 1 por 2 es 2. Entonces D va a ser igual a 2. Ahora sí ya tenemos el número de nuestros coeficientes de cada letra. Lo vamos a sustituir en nuestra ecuación original. Si se acuerdan, A era este. Y como A vale 4, pues aquí le ponemos el 4. B era este, entonces vale 11. C es este, vale 8. Y D es este, vale 2. Vamos a comprobar si está bien o hay que balancear al tanteo. ¿Qué hacemos? Pues dividimos cada elemento. Tenemos hierro, azufre y oxígeno. Del lado de los productos, perdón, de los reactivos, tenemos 4 hierros, azufres tenemos 4 por 2, 8. Y oxígenos tenemos 11 por 2, 22, ¿ok? Ahora, del lado de los productos, ¿cuántos azufres tengo? Perdón, hierros. 2 por 2, 4. Tengo 4 hierros. Azufres tengo 8. Y oxígenos, vamos a ver, 8 por 2, 16. 2 por 3, 6. 16 más 6 es 22. Ya está balanceada. Esta ya no es necesario cambiarle ningún coeficiente. Hay veces en que, como en el paso anterior o en el método anterior, sí queda como que un número diferente, entonces solo hay que cambiar uno o dos números. Ya no es tanto como que ponerle todo. Imagínense si esta ecuación la balancearan al tanteo, ¿cuántas veces o cuántos errores tendrían que llegar para poder llegar al 11 y al 8? O sea, son números muy grandes en donde hay que estar cambiando como mínimo unas 10 veces los coeficientes. Es por eso que estos métodos nos ayudan a llegar un poco más rápido. Ok, bueno chicos, pues estos fueron los últimos temas. Si tienen dudas, por favor, llámenme, de preferencia por la mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yo estoy aquí en la escuela y entonces se me hace un poco más fácil contestarles o poder ayudarles porque aquí tengo internet. Ya después, cuando salgo de aquí, ya no tengo internet, entonces, por favor, si me quieren llamar de preferencia en ese horario, yo no tengo un problema en contestarles entre semana, entonces llámenme, podemos resolver las dudas, incluso hacer una videollamada si quieren, solo avísenme. Y bueno, entonces en esa tarea van a resolver los ejercicios que siguen de su guía, que es la página 22. Van a resolver la página 19, la 22 y 23, ¿ok? Ya esas son las que tienen de tarea. Tienen hasta el 30 de enero para entregarme todas sus tareas pendientes. Ahorita les voy a mandar una lista donde vienen todos los trabajos que no me han entregado, sus promedios hasta ahorita, para que chequen ustedes qué tanto les conviene o que no, o si ustedes creen que pasando con el puro proyecto y examen la hacen, pues adelante. Pero pues yo les recomendaría que se entreguen tareas, y igual lo de la guía. Igual de la guía, si la contestaron todo, le van a tomar foto a cada página que contestaron, y si está completa, yo les voy a poner el punto extra en su calificación final. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo, chicos, que tengan un excelente día.